Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Mundos Ocultos. Yo soy su anfitrión George Pantano y los dejo con mis compañeros. ¿Qué tal? Un gustazo estar nuevamente un miércoles más aquí con ustedes. Yo soy Jorge Lozo y pues vamos a arrancar. Williams. Bueno, gente, yo soy Williams Hernández. Un gusto estar con ustedes de nuevo con un tema interesante que aquí al compañero George lo dejó pensando muchas veces si la diapositiva era la correcta o no. Sí, así es. La verdad es que este tema sí está un poco difícil de digerir. Un muchito, la verdad. Un muchito. Sí, la verdad, sí fue complicado porque hay mucha información que teníamos que adecuar a la presentación para Facebook para que no ser censurados, porque sí está bastante pues fuerte. Y bueno, principalmente pedirles a las personas que en el caso de este tema, a lo mejor muchos ya lo conocen, ya habrán escuchado porque es una parte de la historia de la humanidad, pero hay muchas personas que aún no les ha tocado llegar a leer, porque es una de las partes de la historia que ha sido como olvidada o a propósito oculta para que no ocultar la parte difícil o brutal de la guerra, ¿sí? Y de los avances científicos, pero bueno, es algo importante que la gente conozca qué se necesitó hacer para los avances científicos y las vacunas que hoy en día contamos. Y pues ¿qué creen? Primeramente compartirles con ustedes, gente, que ya tenemos estrellas. Facebook por fin nos la activó, o más bien por fin nos dimos cuenta cómo activarlas. La verdad es que no habíamos puesto atención. Y pues si ustedes quisieran seguirnos apoyando de alguna manera, como lo han estado haciendo hasta este momento, con sus likes, sus compartidas de las transmisiones y de los temas que ponemos aquí, también ya tenemos esta nueva modalidad en la que ustedes pueden donar estrellitas. Estas estrellitas son monedas de Facebook, ¿sí? Por una cantidad muy módica, y es la manera en la que ustedes nos pueden apoyar. Créanme que esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. La verdad es que ha sido muy difícil porque hemos puesto bastante dinero de inversión propio para el equipo y todo, y esto la verdad nos ayudaría porque pues obviamente este programa tiene gastos y se les agradecería muchísimo en la medida que sea posible, ¿verdad? Sí, obviamente todo es para seguir mejorando y seguir ofreciéndoles la mejor de la calidad como a lo que los tenemos acostumbrados. Así es, gente. Más que nada es para mejorar toda la calidad que intentamos darles. Así es, y todavía tenemos algunas limitaciones. Pero bueno, gente, pues nada, ir agradeciendo a las personas que están conectadas, a las personas que ya están aquí en el chat. Obviamente Vera Rojas, que no se lo pierde, y etiqueta a la buena Jackie Udo, que también es fan. Cobra LML, nos manda saludos hermano. Cristal Morales Rivera, estrellas, muchísimas gracias. Ahí tenemos unas donaciones, muchísimas gracias. Igual a Jorge Álvarez, muchas gracias por su aportación, su apoyo. Créanos que nos ayuda muchísimo esa aportación, esas estrellitas. Y pues sin más, ¿les parece si vamos directo al tema? Sí, hay que darle. Lo vuelvo a decir nada más por última ocasión. Les pedimos por favor un poco de discreción o guardar discreción en cuanto al tema que vamos a tratar. Y sobre todo por algunas imágenes traté de poner las menos complicadas o menos fuertes y las más digeribles de todas, y pues tratar de poner la parte menos lesiva de la historia de la Escuadrón 731. Pero bueno, vamos a iniciar. La historia de la humanidad ha sido marcada por dos conflictos armados mundiales, y especialmente este último, el que marcó el inicio de una nueva época de cambios sociales, ideológicos y tecnológicos, y especialmente el último, que fue el que, gracias a los avances que se dedicaron como esfuerzos de guerra, es que ahora gozamos de nuevas vacunas, tratamientos de enfermedades revolucionarios y avances científicos. Sin embargo, para poder alcanzar estos avances, fue necesario un derramamiento de sangre desmedido, utilizando una brutalidad implacable y experimentación humana como nunca se había hecho antes. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues esta transmisión se va a tratar de la historia del Escuadrón 731. ¿Sí? Aquí podemos ver el Escuadrón 731, y para poder abordar este tema es necesario hablar de una persona en particular, la persona que encarna completamente el Escuadrón 731. Estamos hablando de Shiro Ishii. Shiro Ishii nació un 25 de junio de 1892
en el pueblo de Shibayama del distrito de Sanbu, en la prefectura de Shiba, en Tokio, Japón. No sé si me puede poner producción la fotografía, por favor. Fue el cuarto hijo de su familia y era que era la más acomodada y rica del pueblo. Su padre era terrateniente de la región, o mejor conocidos como los daimyo. Es por eso que Ishii creció con un sentimiento de superioridad sobre los demás, y esto se reflejaba en un comportamiento arrogante que daba a notar que todos los aspectos de su vida, que los daba a notar en todos los aspectos de su vida, y en especial en la escuela. Como un dato curioso es que a pesar de los años y que ya estaba establecido el imperio japonés muy consolidado, estos daimios o señores feudales todavía estaban presentes, todavía existían. Se supone que ya estaban abolidos, ya no existía el feudalismo en Japón, porque ya se había unificado todo el reino, pero seguían existiendo estos terratenientes que seguían teniendo mucho poder en ciertas regiones, pues prácticamente agrícolas, ¿no? Como Japón en este momento que está en expansionismo, tanto industrial como militar. Sus maestros lo describían como un niño muy disciplinado consigo mismo, que memorizaba libros de principio a fin y que siempre intentaba ser el consentido del maestro. Aquí tenemos una imagen. Esta es la imagen de Ishii más joven que pude encontrar, ¿sí? Este Ishii podemos verlo, un japonés, podríamos decirlo así, promedio, Sí. gafas. Aquí luce su uniforme militar. Ahorita vamos a hablar en qué momento él entra a las fuerzas militares y por qué lo hace. Bueno, cuando cumplió la mayoría de edad, estudió medicina en la Universidad de Kioto y posteriormente se uniría al ejército siguiendo su fanatismo y devoción al imperio japonés, que en aquellos años se encontraba en expansión por Asia. Se unió al tercer ejército de guerra imperial y para 1921 Ishii había logrado obtener el rango de primer teniente cirujano, y un año después consiguió ser asignado en el hospital del ejército de Tokio. Ishii en este lapso de tiempo empieza a subir de rango muy rápidamente, porque él era muy conocido por ser muy estricto en cuestión de los procedimientos médicos. Era muy, muy devoto a su trabajo, y su ultranacionalismo ayudaba a que encajara en ciertas esferas militares más fácilmente. Él, además de ser conocido por su ser estricto y correcto en todo lo que hacía, también era conocido por ser alcohólico y frecuentar las casas de geishas, que visitar regularmente, y que su preferencia eran pues las geishas entre 15 y 16 años. Pedófilo el vato. Pues al menos le gustaban Jovencitas. jovencitas. Así es. Bueno, desde aquí ya vemos a alguien un poquito trastornado, exactamente. que es muy, muy dedicado pues prácticamente a sus estudios, pero hasta este punto no sabíamos a qué ramas iba a dedicar. Exactamente. Y si se fijan aquí, este tipo de comportamiento es muy, muy común, el abuso de alcohol o de ciertas sustancias de personas que tienden a ser violentas o llevar a cabo trasplantar su violencia o sus fijaciones mentales, y siempre es un detonante el alcohol, el consumo o el abuso más bien de ciertas sustancias o el alcohol. Ishii en este entonces estaba en el hospital como médico cirujano, pero en todo momento él no perdía nunca el tiempo en decir que los procedimientos que se hacían dentro del hospital estaban incorrectos. Este sentimiento de perfeccionismo que tenía Ishii, obviamente lo hizo enemistarse con muchos de sus colegas. Entonces a él se le considera una persona muy, muy pedante y muy difícil de tratar. Muy problemática. Sí, y aparte de que vamos a tener en cuenta que Japón, la cultura japonesa es bastante respetuosa, y imagínense, para que a un japonés lo saques de su punto de tolerancia es muy difícil. Sí. Ishii tenía ese don de hacer que las personas se enfadaran de él por su manera. Pero él consideraba que tenía la verdad absoluta, claro, ante todo. Pero también yo lo veo por el lado de que según a lo que tengo entendido, los japoneses, chinos y demás la cultura asiática. Cultura asiática oriental, ellos como que reconocen mucho el esfuerzo de los demás. Aquí él prácticamente les estaba diciendo que los tratamientos que sus compañeros hacían no servían para nada, y que solo los que él hacía eran los que
o los que él pensaba que eran los correctos, eran los que todos tenían que hacer. Incluso los procedimientos más básicos como la limpieza de instrumentos y todo, se sabe que él iba por las noches al hospital ya cuando todos no estaban para... Y los volvió a limpiar. Sí, porque decía que los estudiantes y sus compañeros no lo hacían bien y que eso interfería con su propio trabajo y que no iba a permitir que la idiotez de los demás le afectara a su trabajo público. Entonces, a ese nivel de perfeccionismo estamos hablando, pues, en este caso de Ishii, ¿no? Pero bueno, continuemos, mi compañero. Bueno, Ishii no paraba de quejarse sobre el manejo del hospital y de cómo era muy difícil para un médico escalar en la rama del ejército, y es precisamente esta aptitud que logró que sus superiores lo enviaran a estudiar sus posgrados en bacteriología, serología, patología y medicina preventiva, de nuevo en la Universidad de Kioto. Es durante este periodo que es enviado a la isla de Shikoku a estudiar una nueva enfermedad que había contagiado a la población, y es así que Ishii inventó y patentó un nuevo sistema de filtrado de agua para prevenir los contagios, y se cree que es por esta experiencia que Ishii comienza a darse cuenta del poder de las enfermedades y cómo éstas podrían ser usadas para la guerra. Fíjense, durante su posgrado, Ishii continuó siendo, pues obviamente, pedante y presumido. Les mencionaba estas prácticas de ir a la universidad de noche a volver a limpiar los instrumentos, a hablar de la ineptitud de los otros estudiantes. Y un dato muy importante que quiero que pongan atención, precisamente este filtro, aquí tenemos una imagen de su filtro patentado de agua. Este filtro, recuérdenlo muy bien más adelante, porque fue lo que le ayudó muchísimo a seguir escalando dentro del ejército. Este filtro, esta invención de él, no solamente le abrió paso, sino también le ayudó a financiar sus primeros proyectos y sus primeros experimentos. Ahorita vamos a hablar más adelante. Que aquí una observación que yo tengo muy marcada es que él estaba muy adelantado para su época, porque él ya estaba pensando en una guerra biológica. O sea, para esos tiempos lo más que podían aspirar eran guerras nucleares, porque pues fue lo que pasó al fin y al cabo, que todos estaban compitiendo por quién tenía la bomba nuclear más potente. Y pues se supo quién era. Pero lo de las guerras biológicas, creo que apenas hoy en día estamos en el punto en el que se podría llevar a cabo, y él ya lo estaba pensando desde ese tiempo. Claro. O sea, de hecho, él se basó, porque cuando él va a esta isla, a la isla de Shikaku, a hacer esta investigación y a tratar de ver lo que causaba esta enfermedad a la población, él tuvo que leer los tratados que salieron después de la Primera Guerra Mundial, en donde se prohíbe en el uso de la guerra armas químicas y biológicas como los patógenos. Esto lo único que hizo es que Ishii reforzara más su idea de que funcionaban. Su pensamiento fue, si se prohibieron es porque funcionan. O sea, en lugar de un pensamiento más ético de decir, bueno, se prohibieron porque realmente la brutalidad con la que extermina, porque no hay otra palabra para describir esto, es un exterminio. Pues es que a pesar de que sea una guerra, hay reglas que deben de seguir para llevar una guerra. Claro, aquí ya estamos viendo a un Ishii que está empezando a generar un pensamiento deshumanizado. Para mí, principalmente es eso. O sea, ese pensamiento fue lo que lo llevaría a hacer lo que estamos a continuación de platicarles. Continuó su búsqueda de ascensos y reconocimiento, y lo lograría casándose con la hija del rector de la universidad, con lo que logró cimentar otro paso para alcanzar su objetivo de escalamiento dentro de las Fuerzas Armadas y sobre todo dentro del Imperio. Y es así que para 1927 lograría graduarse de su posgrado en microbiología y también lograría formar una familia. Aquí podemos ver una fotografía de la boda. Esposa, de la boda. Bueno, aquí no pude quitarle esas marcas de agua. Muchas gracias a la página Alamy. Muy bien. Ishii de su propio bolsillo se financió un viaje por todo el mundo que duró aproximadamente 2 años para viajar a las universidades más importantes para aprender conocimiento e investigaciones sobre bacterias, pero en donde encontró más información al respecto fue en la Universidad del AMT en Estados Unidos. Al regresar a Japón, Ishii vendría convencido de la necesidad del imperio de abrir un departamento de investigación dentro del ejército que se encargara de la experimentación y producción de armas bacteriológicas, y a pesar de que la mayoría de sus colegas estaban completamente en desacuerdo, su idea llegaría a oídos de
Kiyosume Shikahiko, quien en ese momento fungía como el ministro de salud del imperio y que era conocido por ser un ultranacionalista del imperio, al igual que Ishii. Fíjense, un dato curioso fue que él cuando inicia este viaje y empieza a ir a varios países como Rusia, Alemania, la mayoría de las universidades fueron un tanto celosos con la investigación de sus propias investigaciones. Se les hacía raro que de repente llegara un japonés a preguntar. Exactamente. Caso contrario que sucede en Estados Unidos, donde como de una manera más científica lo ven y, un científico le pide información, vamos a ayudarle porque es un científico. No se imaginarían lo que le estaban ayudando realmente a consolidar el pensamiento genocida que se estaba a punto de hacer. Pues continuamos, mi querido William. Sí. Bueno, así fue que en 1932 se formó el Departamento de Prevención Epidemiológico del Departamento de Salud de Japón, con Ishii a la cabeza, y como era de esperarse, terminaría siendo este departamento todo lo contrario a su propósito inicial de prevención, que desde aquí ya vemos que él ya tenía sus ideas. Sus ideas claras. Sí, claro, pues nada más a la pantalla. Ichi exigió que el nuevo laboratorio fuera construido fuera de Japón, por la razón sencilla de que necesitaba mantenerse lejos de la supervisión del gobierno para poder realizar sus experimentos con conejillos de indias humanos, cosas que se encontraban prohibidas o por lo menos mal visto por la comunidad científica. El lugar elegido para la construcción de Manchuria fue Manchuria, que es una región de China que fue disputada por Japón y Rusia en la famosa guerra sino-japonesa. Así es. Los planes de Ishii llegaron a oídos del emperador de Japón, quien estaba encantado ya que también era un biólogo y científico. O sea que él tenía respaldo desde arriba y no había quien le dijera nada. Exactamente. Esto es súper importante porque este reconocimiento que tanto buscó en el mundo científico llega a oídos del emperador. Y el emperador también era una persona preparada, con independencia de que fuera el emperador de Japón. Él era biólogo, entonces le llama mucho la atención la propuesta y realmente él logra entender el trasfondo de esta investigación o de la necesidad de investigar este departamento, que el primer departamento, como dato extra, es la unidad Togo. Aquí todavía no se formaba la unidad del Escuadrón 731. Esta fue la primera unidad a la que él crea, y que tiene un final un poco raro, pero ahorita lo vamos a abordar. Pero ¿se acuerdan que les había dicho de pusieran atención al filtro, verdad? De agua. Cuando el emperador logra saber del invento, hay una anécdota que se cuenta que lo invita a probar orina filtrada con su propio filtro para que el mismo emperador se diera cuenta de lo efectivo que era su filtro. Okay. El emperador le dijo, no, la única orina que yo bebería sería la mía, pero aceptó. Entonces, este filtro le ayudó a consolidar aún más la confianza con el emperador mismo. Y no solo eso, sino lo asignó a una unidad ultra especial que nada más respondía al emperador. Y William tiene el dato. Que yo creo que para este punto ya se habían brincado todas las leyes de guerra posibles y ya estaban haciendo lo que ellos querían. Pero bueno. Una cosa súper importante que me gustaría aclarar antes de continuar es precisamente China. ¿Por qué en China? Porque recordemos, ya lo mencionó William, en ese momento la región de Manchuria es una región que desde siempre ha sido disputada por diferentes países, a pesar de que pertenece actualmente al territorio de China. Esa zona de Manchuria es otra cosa, es todo un paraíso ese lugar, tiene muchísima población y tiene muchos recursos naturales. Es por eso que Japón en estos años se encontraba en expansionismo y fue de los primeros lugares a los que invadió de manera militar. Y obviamente Rusia también quería, en ese entonces era la Unión Soviética, y es este conflicto sino-japonés que duró bastantes años, que prácticamente casi toda la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes inició, tuvo varias etapas, y los rusos jugaron un papel muy importante para las investigaciones de esta persona. Ahorita van a ver por qué. Bueno, aquí ya nos vamos a poner un poquito Hitler. Sus primeros experimentos comenzaron con prisioneros de guerra que habían sido condenados a pena de muerte, quienes fueron forzados a ir a la unidad Togo para ser infectados con enfermedades patológicas como cólera,
sarampión, hepatitis, por dar algunos ejemplos. Al cabo de un mes aproximadamente habrían acabado con todos los prisioneros que tenían, por lo que comenzaron a utilizar presos que estuvieran ahí por cualquier razón. O sea, prácticamente si él decía necesito un brazo humano, uno de sus guardias iba a la prisión, agarraba a un prisionero, lo Y le mataba a cortaban el golpes brazo. y le llevaban el brazo. Un cerebro igual, lo mataban a golpes. Y Por eso te digo que aquí ya nos ponemos un poquito Hitler, porque pues prácticamente fue lo que hizo. Hitler hizo los campos de concentración y todas las personas que tenía ahí hizo diferentes experimentos con ellos. Nada más que aquí pues agarraban gente que nadie iba a buscar. A reclamar, Eran prácticamente. prisioneros, entonces nadie iba a preguntar por ellos. O sea, ¿te imaginas? Te metían a la cárcel por un robo Y terminabas muerto en uno de los terminabas en un experimentos. experimento. O Así sea, es, sí, o sea, prácticamente, pues, por eso a esta persona, a Ishii, se le conoce como el Mengele, pero japonés. Y yo creo que después de todo eso van a coincidir conmigo en que incluso fue peor que Mengele. Sí. La verdad fue peor. Bueno, las operaciones que Ishii realizaban los sujetos eran sin anestesia porque este decía que no quería que la anestesia alterara los resultados. Prácticamente él lo que hacía era hacer amputaciones o hacer cualquier tipo de tratamiento sin anestesia para ver qué tanto resistía un cuerpo a otro. O sea, alguien de mi complexión con alguien más delgado o alguien mucho más obeso. O agarraban, por ejemplo, a un prisionero chino y ponían un prisionero ruso y veían qué raza, si los asiáticos o los caucásicos o los eslavos resistían más el dolor, el umbral. O sea, todo esto, les repito, sin anestesia. Sí. Prácticamente eran vivisecciones. Para las personas que no conocen, una vivisección es una... disección, una pero disección en vida. Exactamente. Sí, es como una autopsia, pero con alguien vivo. O sea, imagínense las atrocidades que representa hacer esto. Que obviamente están prohibidísimas las vivisecciones. Ok. El laboratorio siguió operativo hasta que 16 prisioneros lograron escapar y reportaron lo que sucedía en aquel laboratorio al mando del Tercer Ejército de Japón en China. Y este inmediatamente mandó cerrar el complejo. Recordemos que con independencia de que él había abierto este laboratorio con todo el consentimiento del gobierno, él seguía al mando aún así del Tercer Ejército de Japón en China, que era el que tenía el control completo de la región de Manchuria, y también ellos no sabían exactamente en qué consistían sus investigaciones. Entonces, por eso es que mandan cerrar este laboratorio de inmediato. No por eso quiere decir que se le juzgó de alguna manera a Ishii. Él lo único que hizo fue cerrar todo, quemó toda la investigación y regresó a Japón, ¿sí? Pero obviamente con más ideas ahora. Y es que prácticamente aquí si se hubieran enterado los ejércitos contrarios prácticamente, pues ya era como saber que estaban violando toda ley de guerra y se iba a volver más denso contra ellos, y por eso ellos intentaron cerrar todo y dar por terminado eso para que no hubiera cómo comprobarles. Así es. Entonces Ishii regresó a Japón sin ningún tipo de consecuencia o acusación, solo para ser recibido por el mismo emperador, quien se encontraba muy satisfecho con sus investigaciones y a su vez le ofreció abrir otro laboratorio, pero ahora más grande y con mayor presupuesto y personal operativo, cosa que hizo que Ishii volviera a pensar en poner su nueva sede del terror de nuevo en China, ya que sabía que tendría un suministro casi ilimitado de sujetos para experimentar. Obviamente, pues les repito, su éxito con el emperador lo hizo ser ascendido a teniente coronel cirujano y fue nombrado comandante del ejército número 7, que era el encargado de los asuntos confidenciales del emperador y respondía directamente a él. Aquí ya estamos hablando de una persona completamente llena de poder y respaldo del mismo emperador. No había nada que él ya no pudiera obtener. Y es precisamente así como nace formalmente la unidad 731 al mando de Ishii. Aquí tenemos una fotografía del primer equipo del escuadrón 731. No sé si nos pudieran poner. Esta unidad, obviamente conformada por científicos, médicos como él y obviamente soldados que eran los que se iban a encargar de hacer el trabajo sucio. Comenzó siendo con 250 personas, pero llegaría a tener incluso un total de 700 personas a su cargo en esta unidad para llevar a cabo todos los experimentos. Vamos ahora a entrar a la parte más fea aún todavía,
de estos experimentos. ¿En qué consistía? El nuevo laboratorio se ubicaría en la región de Heilongjiang, en la provincia de Harbin, China. Ahí tenemos una fotografía, no sé si me la podrán poner, donde se asentarían las instalaciones, que era un conjunto de 10, más bien en esta región, aquí podemos ver donde es Harbin, de hecho está muy pegado a Japón, obviamente Japón pues es una isla. Era un conjunto de aproximadamente 10 pueblos y que servían como objeto de pruebas para los experimentos que tenía planeado. Vamos a pedirle al compañero Oso si nos habla sobre este nuevo laboratorio, ¿sí? Aquí lo tengo. Sí, perfecto. El laboratorio consistía en un complejo de 76 edificios que contaban con una librería, un bar, dormitorios, bodegas y un altar Shinto y un burdel, un sistema de trenes subterráneo y hornos eléctricos. Para mantener las apariencias para los locales se les dijo que era un aserradero. Bueno, aquí vemos las imágenes. Aquí vemos en las imágenes. Vean, todo esto se construyó en aproximadamente en un espacio de 400 acres. Algo muy perturbador como dato y bueno, no puedo decir que curioso fue que toda esta construcción fue obviamente con sobornos y con corrupción, porque los encargados de la construcción fueron empresas japonesas como Suzuki, que fue una de sus ramas de construcción civil, que utilizaban mano de obra que eran los mismos lugareños de ahí, pero que estaban en calidad de prisioneros. De retenidos. Ni siquiera les pagaban un salario, prácticamente los hacían trabajar hasta morir. O sea, construyó con sangre este complejo. Hay algunas imágenes, nada más que no las quise poner, la verdad, donde se puede ver a los prisioneros trabajando, sobre todo en la época invernal, prácticamente con algunos harapos de ropa. Morían por hambre, por maltrato, por frío, y la poca ropa que trajeran se la daban a otro prisionero y continuaban. O sea, desde un inicio todo esto era construido con muerte. O sea, era un preámbulo, yo así lo veo, como un preámbulo de lo que se venía. Aparte de que intentaron hacer ver esto como un aserradero, pero al fin y al cabo todas las personas que habían trabajado en construirlo eran mismos locales y sabían que eso no era un aserradero. Más que nada también porque es demasiado grande. Claro. No. Sí, y luego para tener todas esas comodidades dentro del mismo complejo, o sea, tenían gente más que trabajaba. Era prácticamente una mini ciudad. Sí. Bueno, pues vamos a los experimentos. Continuamos. Los experimentos más comunes consistían en contagiar a los sujetos de prueba con botulismo, antrax, peste bubónica, sífilis, tifoidea, para monitorear su evolución en el contagio hasta llegar a la muerte del sujeto. Todo esto con un estricto control y seguimiento que involucraba todo un sistema de bitácoras, fotografías, entre otros. Todos estos sujetos eran principalmente de origen chino y soldados prisioneros rusos. Aunque especialmente preferían experimentar con mujeres embarazadas y niños, esto principalmente tenía el objetivo de ver cuánto tiempo duraba en morir y probar alguna vacuna nueva para ver su efectividad, para posteriormente ver qué necesitaba la enfermedad para poder superar su vacuna. Sí, o sea, era cierto, sí, el objetivo principal era la creación de vacunas, pero ellos después fortalecían el virus para ver de qué manera superaban. Hasta qué punto era efectiva la vacuna. Exactamente, no tanto para la vacuna, para ver qué tan efectiva, sino para poder hacer estas enfermedades armas biológicas y que el enemigo no pudiera curarlas y poder atacar con ellas. Sí. O sea, ellos tener cómo curarlas, pero el enemigo no. Como lo hemos visto en algunas películas, algún tipo de virus que ellos soltaran, los demás no iban a tener cómo defenderse y ellos iban a ser los únicos con la cura y así se iban a rendir los demás a cambio de la cura. Exactamente, efectivamente. Para Ishii lo más importante era observar cómo evolucionaba una enfermedad en una persona viva, por lo que las vivisecciones eran una práctica regular. Sí, la siguiente imagen, pido por favor un poco de tolerancia también. Bueno, aquí las tengo volteadas, pero bueno. El doctor Kenju Asa, que fue un trabajador de la unidad, que es de los pocos que quedan con vida actualmente, narraría en una entrevista una de esas vivisecciones. Y eso es lo que él dijo. Habían 10 doctores aproximadamente en la sala. Trajeron a uno de los sujetos y un médico con poca experiencia comenzó a abrir el abdomen.
como era nuevo, porque déjenme decirles una cosa, muchos médicos llegaban a esta unidad para entrenar, ¿sí? Ujú. Eran médicos nuevos y los enviaban de Japón para entrenarse en esta unidad, ¿sí? Como era nuevo, cortó de más. Después comenzó a sacar los órganos mientras el prisionero gritaba de dolor, pero en algún punto parecía que había perdido las esperanzas y guardó silencio del cansancio. Después se le amputó un brazo. En total, el procedimiento llevó aproximadamente 1 hora o a hora y media hasta que el sujeto murió. O sea, esta narración que da en entrevista es nada más un pequeño fragmento describiendo una vivisección. Todo, pues, para mí es sadismo y Sí. prácticamente no le veo nada científico. Aquí podemos ver esta imagen, es una vivisección de un niño. Lo ponemos no tanto por morbo, sino como algo Representativo. e ilustrativo de cómo era la unidad. Esta es una imagen real de una vivisección de la unidad 731. ¿Sí? Vamos a hablar de otros de los experimentos pues brutales que se llevaron a cabo. Bueno, en otra ocasión abrieron viva a una mujer embarazada que estaba infectada con sífilis. Extrajeron el bebé vivo para posteriormente cortar el flujo sanguíneo del cordón umbilical para observar qué pasaba mientras desangraban al bebé mediante una aguja que le insertaron en un dedo de la mano. La madre, dentro de sus gritos de agonía, solo pedía que por favor solo dejaran vivir a su bebé. Ni la madre ni el bebé sobrevivieron, obviamente. Este es otro de los casos. Había otros experimentos. Es que sí intentaron saber prácticamente todo y es como de esas veces que dices, ¿qué pasaría si me corto un dedo y me desangro por el dedo? Ellos prácticamente lo hicieron para saber qué hacía. Personas para saber qué era lo que pasaba. Sí, otra de las prácticas muy comunes también era, por ejemplo, inyectaban orina de caballo en los riñones de una mujer directamente. O inyectaban también sangre de puerco, sangre les de hacían animales. transfusiones de sangre de puerco o de otro tipo de animales para ver qué pasaba o para intentar ellos si el humano aceptaba la sangre de animales, ellos ya podían reemplazar la sangre y poder mandárselo a sus pelotones de guerra. Así es. Todo esto obviamente con el pretexto de que era precisamente como esfuerzos de guerra, y como dice William, prácticamente lo que se les ocurría en ese momento lo llevaban a cabo. O sea, cosas absurdas desde qué pasaría si le quito los pies y los brazos y se los vuelvo a poner en donde va cada uno. O sea, el cuerpo volverá a sanar. Si yo pongo una pierna en lugar de brazo, tendría movimiento. Todo este tipo de experimentos o locuras, yo lo puedo llamar. Sí, es una locura. O sea, experimentos que definitivamente uno lo vería en una película de terror, ¿no? Una especie de masacre en Texas. Todo eso se llevó a cabo. Y lo vuelvo a decir, todo esto se llevó sin anestesia. Él decía que no quería que la anestesia le modificara sus datos. Que los datos tenían que ser de esta manera. Y aquí tenemos una fotografía del mismo Ishii llevando a cabo estas vivisecciones. Aquí podemos ver él personalmente estaba casi presente en casi todas las operaciones que se llevaban, y las bitácoras pues eran enormes tomos que se anotaban de todos los resultados, ¿sí? Entonces, bueno, es una parte fea. Producto de estos experimentos lograron crear cultivos masivos de bacterias y enfermedades en cantidades industriales que podrían haber matado al mundo varias veces. Normalmente un cultivo de peste bubónica se mide en gramos. Ishii logró tener la capacidad de cultivar 30 kilos en solo un par de días. O sea, imagínense la cantidad de bacterias, la cantidad de yo como dato extra tengo que criaron pulgas infectadas en ratas que tenían tifus, anthrax, peste y cólera. Ellos podían con una pulga matar a todo un ejército. Así es. Esta manera de hacerlo era, por ejemplo, tenían granjas de ratas que las infectaban con estos patógenos, y las pulgas las iban recuperando, las iban recolectando. ¿Qué hacían con estas? Buscar maneras de infectar a las poblaciones para ver cómo es que se esparcía estas enfermedades. ¿Y sabes cómo les decían a los prisioneros que les practicaban las disecciones y demás? No recuerdo, pero a ver, dime. Les decían troncos.
troncos. Cuando ellos hacían algún procedimiento de este tipo, se referían a ellos como troncos, y lo que decían entre ellos era, decíamos que habíamos cortado un tronco, o luego 2 troncos o 3 troncos. Porque al final tenían el negocio El disfrazado de aserradero. Así es. Y yo lo veo como una manera de burla también, ¿no? Obviamente, durante todo este tiempo, hubo muchos médicos que llegaron a la unidad pensando que realmente era una unidad médica, y se dieron cuenta de todo lo contrario y los amenazaban. O sea, Sí. muchos se negaron y decían, si tú no contribuyes, o sea, tú viniste a aprender, y si tú no vienes a eso nada más y te quieres ir, vas a terminar siendo un sujeto de prueba. Entonces muchos de ellos, o al menos eso fue su justificación. O si no los amenazaban con que... Trabajando bajo amenaza. Sí, o igual que el emperador iba a tomar represalias contra ellos. Sabían todos del poder, del enorme poder que tenía. Y otra cosa importante, para este punto no solamente Ishii tenía el poder y el respaldo del emperador, económicamente era rico, era millonario, porque su filtro lo empezó a vender a empresas privadas. Y no nada más en Japón, sino en otras partes del mundo. Entonces esto le contribuyó muchísimas ganancias a Ishii, y obviamente le permitió financiar aún más fuerte sus experimentos. Exactamente. Pero bueno, seguimos. A pesar de los experimentos y de las innumerables notas de producto de la investigación, el verdadero objetivo de la producción masiva de patógenos no sería efectividad, sino probarían su efectividad letal en poblaciones reales. Así que a través de piojos que cultivaban en granjas de ratas, igual que las más bien eran pulgas, no eran piojos. Eran pulgas, ajá. Y que las pulgas que cultivaban en granjas de ratas estaban infectadas con la plaga bubónica y con tifoidea. Eran puestas en canastas que dejaban caer desde aviones que sobrevolaban pueblos y ciudades chinas para infectar a su población. Después de un mes, grupos de médicos se trasladaban a dichas poblaciones para tomar nota de la infección y tomar muestras para poder evaluar la efectividad de sus enfermedades de laboratorio. Aquí podemos ver un equipo de esos médicos listos a punto de entrar a un pueblo. Es por eso que actualmente, y se los digo de verdad, actualmente China no ve con muy buenos ojos a Japón. O sea, ellos esperan la oportunidad de poder vengar el genocidio que Japón hizo. Esto nada más de lo que estamos hablando, no hablo de pueblos pequeños de 100, 200 gentes, estamos hablando de pueblos de miles de personas que fueron infectadas al 100% y mató a miles de personas. Y es que imagínate, en una guerra están todos guardados en su casa y de repente te hacen ver como que te van a dar ayuda, pero al final la ayuda era para contagiarte y con eso saber qué podría pasar si se infecta toda una comunidad. Sí, empezó a exterminar comunidades completas, pueblos completos. Ya no le bastaba con exterminar a prisioneros o gente que realmente nadie iba a preguntar por ellos, sino ya gente real, pues niños, mujeres, ya no tenía límite su maldad. Así es, sí, y les repito, o sea, todo esto era para probar la efectividad como arma, los patógenos, las enfermedades. Todavía actualmente en China se lleva a cabo ciertos festivales para recordar a las víctimas de estas atrocidades que llevó este señor Ishii. Por eso les repito, China no quiere a Japón, ellos quieren la oportunidad de poder vengar. Quieren la venganza. Sí, o sea, sí o sí lo tienen, y lo podemos ver actualmente en la política que tienen hacia Japón de no quererse. O sea, Japón lo odian y quieren la revancha por este tipo de cosas. Y no nada más, les repito, no nada más fue a nivel enfermedad. Eran estos muertos, más los muertos producidos por la guerra. Por la guerra, porque... Los prisioneros que tomaron que jamás aparecieron porque eran mismas víctimas de estos experimentos. O sea, son muchas cosas que China se guardó y que en realidad están esperando el momento. Claro, por supuesto. Bueno, la unidad 731 no solo se centró en la investigación médica, también contó con una ala de pruebas de armas de manufacturación japonesa como parte de sus pruebas. Consistía en pruebas de granadas de fragmentación con sujetos vivos, solo para observar su efectividad. También probaban explosivos de gas gangrene y de lanzallamas. O sea que prácticamente a una persona le daban una granada y corre para allá con ella y la vas a activar. Para ver qué... Ellos inventaron una granada
de metralla de gangrena. ¿Cómo funcionaba? Ataban a prisioneros a estacas y les detonaban estas granadas que las esquirlas se incrustaban en sus cuerpos y no los mataba en ese momento, sino como estaban infectadas de gangrena, en 3 días la persona estaba llena para empezar, toda la piel necrosada, completamente negra, llena de ámpulas con pus, y moría en el lapso de 5 días. O sea, hacían estas pruebas con mucha regularidad porque querían hacer que estas bombas mataran no en 5, sino después en 3, después que las maten en ese momento, pero siempre de la manera más brutal. Sí, es que igual dolor. Es que igual estas bombas les podrían servir porque podían detonar una en la guerra, se infectaba a uno de los soldados contrarios y de él se iba otro y se iba otro y se iba otro. Al final terminaban en la unidad médica, y la unidad médica está en el campamento donde están todos. Y también las infectaban. Sí. También uno de los esto ya no fue experimento, creo yo que ya era sadismo. De las cosas que hicieron fue ir a las poblaciones y llevaban personas con cilindros que contenían estos caldos de bacterias, sí, de enfermedades, y los vertían en ríos o en pozos de agua potable para enfermar también a la población. O sea, ya era maldad. Yo creo que sí, ya como experimentación médica creo que queda muy, muy por detrás. Ya esto era odio al mundo. Es que ¿qué tan lejano se queda este escuadrón con los campos de concentración? Yo creo que lo supera. Por mucho. Creo que fácilmente lo supera, nada más que es mucho menos conocido por ser del Asia Oriental. Es menos conocido el caso, menos mediático que los campos de concentración. No es tanto que sea menos conocido, porque al final creo que vamos a tocar ese tema de qué pasó con todos. No es que sean menos conocidos, sino que no les dieron la importancia de vida por el hecho de que todos se beneficiaron debido a esto. Ahorita vamos a tomar, precisamente hay algo ahí, como lo que dice William, pero vamos para allá. Obviamente todos estos experimentos duraron durante toda la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de 1930, incluso antes de la Segunda Guerra, hasta finales de 1945. El infierno no duraría para siempre, y fue precisamente, como les repito, en 1945, con el avance del ejército ruso sobre Manchuria, quien habría logrado vencer a los japoneses estacionados ahí, y se comenzaron a acercar a las instalaciones del escuadrón. Ishii, al escuchar esto, ordenó a todos los científicos de la unidad abandonar las instalaciones en los trenes subterráneos, no sin antes quemar las pruebas de su investigación, y obviamente esto incluía a los prisioneros y sujetos de prueba. Fue una desbandada, quemaron todo, volaron todo lo que encontraron, mataron a civiles que trabajaban, desde el que se acercaba y llevaba comida, llevaba leche, cualquier persona que fuera civil y que hubiera estado en contacto con alguien de ahí, fue asesinado, fueron quemados en hornos. Acabaron con los cuerpos, no querían que los rusos, cuando llegaran a esa zona, supieran qué había sucedido. Así es. El resto de las instalaciones fueron dinamitadas para ocultar cualquier rastro de evidencia. Ishii regresó a Japón para vivir tranquilamente, pero fue cuestión de tiempo para que fuera encontrado por los servicios secretos de Estados Unidos y de Rusia, con intenciones de ser interrogado y desvelar los secretos de la unidad 731. Hay una anécdota de una enfermera que dice que cuando iban ya saliendo del complejo en los trenes, Ishii se les acercó con una vela en la mano y les dijo que lo que había sucedido ahí se iba a quedar, y que si alguno de ellos hablaba y decía lo que había sucedido sobre los experimentos, él personalmente los iba a encontrar y los iba a matar. O sea, incluso en el último momento, yo aquí no puedo decir que esta es una persona enferma, porque en todo momento sabía lo que estaba haciendo. O sea, estamos hablando de que él era consciente de que lo que hizo era un delito de lesa humanidad. Pero al fin y al cabo él sabía que tenía tanta inmunidad que no le iba a pasar nada terminando esto. Quiero pensar que hasta en ese momento no, pero acuérdense que ya había pasado, o ya estaba próxima a la rendición de Japón. Sí. Recordemos que meses después fueron lanzadas las armas nucleares, y pues esto hizo que Japón se rindiera. Yo creo que en sus últimos momentos sabía que iba a pasar tarde o temprano, que lo iban a encontrar. Al final, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética
Obviamente cuando llegan con él, estuvo viajando entre Japón, entre Estados Unidos y Rusia para interrogarlo. Ambos gobiernos querían sacar la información de por qué es lo que sucedió, Sí. porque se supo por algunos prisioneros que lograron sobrevivir, no precisamente a la unidad 731, sino para este entonces ya había otras ramas de esta unidad en otras partes de China que no lograron ser destruidas. Entonces, porque fueron tomadas por el ejército ruso. Aparte de que quiero creer que dentro de los mismos prisioneros ya era sabido que si iban por ti era porque te iban a llevar a hacer experimentos contigo. Exactamente, ¿no? Y estos prisioneros que sobrevivieron contaron todo lo que pasaba, todo lo que vieron, y muchos incluso sin brazos, sin órganos, que sobrevivieron, lograron contar. Porque había muchos a los que les amputaban una extremidad, los dejaban sanar y así los dejaban para ver cómo era su vida después de eso. Ajá, sí. Entonces esto hizo que los dos países empezaran a pelear por Ishii. Querían la información, querían ver cuál era el resultado de todas sus investigaciones. Ambos gobiernos pues querían también los avances, porque con independencia de la brutalidad, efectivamente también logró crear vacunas que en ese entonces no existían, o investigar y notas científicas sobre estas enfermedades que en ese entonces no eran tan conocidas, porque se necesitaba, por así decirlo, de este tipo de experimentación. Sí. Y como nadie se atrevía y los únicos que se atrevieron fueron ellos, no había dónde más sacar esa información, porque había una bitácora donde estaba todo. Exactamente. Obviamente esto, al quemarlo, obviamente nada más estaba en la cabeza de Ishii, sí, de algunas personas que contribuyeron con él. Al final, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética llegaron a un acuerdo que consistía en que 12 científicos de la unidad serían entregados a los rusos para ser juzgados por crímenes de guerra y lesa humanidad en los juicios de Khabarovsk. Y fíjense, curiosamente, los métodos de interrogación rusos resultaron ser muy eficientes para recopilar información que Ishii no les dio, porque durante los primeros interrogatorios Ishii nunca quiso hablar, sabía que él valía más vivo, es por eso que se daba ese lujo de sabía que no lo iban a matar. Sabía que exactamente, pero pues lo que no contaba fue con que estos 12 miembros que llegaron a Rusia, obviamente se les interrogó, muchos de ellos trabajaron un par de años. Es que a 6 de ellos les recibieron una sentencia de 2 años y a 2 años y 25 años de prisión. O sea, a algunos les dieron 2 años nada más y a otros 25, dependiendo de lo que aportaron. Y por eso Estados Unidos lo tomó como una propaganda comunista. Así es. De todos modos, los 12 murieron. Sí. En gulags. Al fin y al cabo los mataron, otros murieron en prisión, pero pues sí le sacaron información de todo lo que sabían. De lo lindo. Y de hecho, lo único que se supo después por parte del gobierno de la Unión Soviética fue que el castigo que se les dio a estos 12 personas fue ejemplar, que aún así no había castigo suficiente para poder que equivaliera a lo que habían hecho. Sí. Exactamente. Y bueno, por su parte, Ishii tendría mejor suerte y llegaría a un trato con el gobierno norteamericano, en el que se le otorgó completa inmunidad y la cantidad de $250,000, que es aproximadamente $6 millones de los actuales, a cambio de su investigación y sobre todo de sus vacunas que desarrolló. Así es. Y era lógico. Obviamente, conjunto a las vacunas iban las enfermedades. Sí, por supuesto. Obviamente. Sé que a lo mejor no esperaban este final. Yo también no lo esperaba. Me dejó un sabor muy amargo. Y espérate que hay otro más. A ver, por favor. Además de los testimonios de los miembros de la unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado de Japón arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo en el programa secreto. La demanda fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de las víctimas. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones plagas infectadas, que ya es lo que habíamos comentado, y agregó alimentos mezclados con bacterias de cólera.
entre 1940 y 1942, lo que resultó con la muerte de cientos de personas. Lo que ya habíamos comentado antes, se hizo un juicio que se llevó a cabo y el grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes, que son 84 millones de dólares, como compensación de cada uno. O sea, cada uno se le otorgó eso, cantidad. La corte rechazó en 2002 los pedidos por la reparación del reconocido hecho del caso y fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso la necesidad, o sea, quiero que se den cuenta de algo muy importante. Todo esto, hasta 1990, la existencia de esta unidad era nada más un secreto a voces. Fue una leyenda de la guerra. Nadie lo había confirmado y fue hasta 1990 que empezaron a escribirse libros y que el gobierno empezó a aceptar estos... Que sí existió. Exactamente. Entonces, imagínense, o sea, del 45 a 1990, que todo esto fue un mito, fue un insulto para todas las víctimas y las personas que quedaron o perdieron familia o que quedaron secuelas de estas enfermedades. Todo lo que les comentábamos de por qué tratar de ocultarlo era porque los países, en este caso principalmente Estados Unidos, se benefició de estas atrocidades. Al final se benefició de manera médica y científica, entonces obviamente tenían que mantenerlo lo más secreto que pudieran. Y eso fue porque fueron los primeros que llegaron. Hubiera llegado Rusia antes que eso. No, de hecho fue Rusia. Sí, pero si Rusia hubiera tenido la forma de contactar con Ishii antes de que Estados Unidos le ofreciera un mejor trato. Sí, yo pienso que Rusia ahí cometió un grave error de creer que por ser el ganador de la guerra podía poner cualquiera de sus condiciones. Es que ellos se fueron más que nada porque tú eres mi prisionero y me tienes que decir lo que sabes. Sí. En cambio, Estados Unidos fue de que pagó. Yo te voy a dar tanto, te voy a dar tu inmunidad y vas a ser feliz nunca lo trataron como un prisionero, sino como una eminencia médica y realmente toda la crueldad que hubo y las muertes que hubo fueron en pro de la medicina y no como actos de un psicópata. Prácticamente Ishii quedó como un héroe de guerra. Exacto. Y pues aquí podemos ver, así es como Ishii llevó una vida en completa libertad hasta 1959, cuando moriría a causa de cáncer de garganta. Jamás pagaría por sus actos ni atrocidades. Curioso, se fijan que siempre es lo que te iba a comentar. La mayoría de los asesinos el karma los alcanza de todos modos. Y no dudes que probablemente el cáncer se le haya desarrollado también por el contacto con las armas biológicas que él estuvo manejando durante tanto tiempo. O sea, pudo haber sido consecuencia de lo mismo que él creó. Sí, es que tú crees, para ese tiempo no era muy sofisticado el tema de la protección. Era prácticamente cinta y un traje de tela. Sí, era más rudimentario el asunto y quiero yo pensar que esa consecuencia de lo mismo que él es en lo que estuvo inmerso, que tuvo cáncer de garganta en un futuro. Y antes no murió de peste bubónica. Sí, que hecho, ojalá si hubiera pasado. De hecho, en gran parte de su equipo, muchos les llamaban escuadrones suicidas a los que iban a los pueblos a infectar los ríos y los pozos, porque a ellos les daban la tarea de que este cilindro tú lo vas a vaciar, pero tenían contacto con esta enfermedad y también morían, y les decían, lo vas a hacer y te vas a quedar allá un mes o 2 semanas y ya después puedes regresar. Sabían que no iban a regresar. Ya que estemos seguros que no estás infectado, te regresas. O porque sabían que se iban a infectar y antes de ese tiempo se iban a morir. Sí. Entonces ya... Prácticamente en 5 días. Sí, que era... Fíjense, a mí me sorprendió muchísimo de esta investigación la cantidad tan obscena de patógenos que logró crear. Sí. O sea, todavía incluso después de que cerró la unidad y años, o sea, duraron como unos 3-4 años más para que en China dejara de haber secuelas de estas enfermedades. Muchísimas ratas que liberaron ellos infectadas seguían proliferando muchos pueblos y siguió infectando gente. Hubo gente que todavía hasta los años 70 seguía muriendo de este tipo de enfermedades. Aparte ¿tú crees los ríos que infectaron? Que contaminaron, ¿cuántos años iban a tardar en limpiarse? El mismo hecho de las canastas que caían con comida obviamente contaminaban el suelo también.
de los desechos que hacía esa comida. Ahora que quiero pensar, me decía que fabricaba hasta 30 kilos en unos cuantos días de una enfermedad específica, no recuerdo cuál era. Peste bubónica. ¿Qué pasó con todas esas muestras de enfermedades? Hoy en día todavía Japón se consideraría como un país líder en armas biológicas yo la de verdad este tipo. en lo personal quisiera creer que ellos tienen como un almacén que pudieron rescatar algo porque creo que Estados Unidos también se llevó una parte. Y Rusia también. Y Rusia, obviamente, como les tocaba. Pero quiero creer que Japón tiene una gran mayoría de enfermedades que llegaron a... Porque aparte de eso tenía infinidad de médicos instruidos en el manejo de estas mismas. Sí. O sea, no nada más es como que ocurrió esto y ahí quedó. Realmente hubo muchos médicos que quedaron con vida, que trabajaron en este escuadrón, que pudieron haber seguido trabajando con este tipo de enfermedades y con estas diversas cepas ya en laboratorios dentro de Japón. O sea, ya no para utilizarlas, pero sí para tenerlas en resguardo. Aparte de que estaban en contacto directo con el emperador. El emperador fácilmente pudo apoderarse de muchas cosas que ellos tenían. Y al fin y al cabo, al terminar la guerra, los otros países no iban a juzgar a un emperador. Entonces, está para pensarse en una guerra biológica. Hoy en día Japón sería uno de los principales líderes en este tipo de armas. Yo creo que por eso mismo, ahora que está lo de la guerra de Rusia con Ucrania, Rusia está muy confiado de que si yo quiero, puedo llevarme a quien quiera conmigo y pónganse. Por ahí va la cosa, ¿eh? O sea, no está descabellado. Y contestando a lo que dice el compañero Oso, históricamente se tiene el registro de que fue destruida en su mayoría. Quienes se apoderaron de muchas muestras físicamente fue Rusia, que sí logró rescatar de los otros laboratorios, que sí logró conquistar rápidamente. Y en Rusia también tuvo un avance, yo creo que más fuerte que Estados Unidos respecto al desarrollo de armas biológicas. Tan es así que hay un episodio de la historia de la humanidad en la que casi regresamos de nuevo a la época medieval, porque Rusia logró también tener laboratorios secretos en la parte más al norte de su territorio, de enfermedades como la viruela, que era todavía más contagiosa, y una viruela que no tenía pues cura. Entonces, en alguna época de los años 80, uno de estos contenedores se perdió del almacén y estuvieron vueltos locos para encontrarlos. Apareció afortunadamente, parece ser que nada más fue un problema de inventario, pero afortunadamente a raíz de este incidente hizo que Rusia tomara medidas más fuertes respecto al almacenamiento de estas armas. Muchas de ellas fueron destruidas después, precisamente porque sabían que era como escupir al cielo, les caería a ellos también. A ver, otra suposición. ¿Crees que Estados Unidos llegue a tener algo así en su área 51? Sí, yo podría estar seguro que sí. Al final de cuentas, ellos fueron los que pagaron por información. No nada más pagaron por las vacunas, sino también por cepas fácilmente te lo podría asegurar. De los mismos virus. Y lo tuvieron prácticamente trabajando para ellos. O sea, la mente maestra detrás de todo esto estuvo trabajando para ellos. Y te digo, fácilmente te lo podría asegurar que hasta el cerebro de ese cabrón tienen ahí en algún estante. Descuídate, y sí. Si lo tienen de Walt Disney, que no lo tengan congelado a este amigo. Por supuesto que sí. Pero bueno, gente, esto fue el Escuadrón 731. Una de las partes más oscuras de la historia de la humanidad, yo así lo veo. Sí. Habrá quienes digan que fue completamente necesario. Tal vez sí, pero lo que yo creo que no fue necesario fue el querer justificar como avance médico el genocidio, no de cientos y no de miles, sino de cientos de miles de personas. Realmente no hay un número exacto de víctimas, no había manera de contabilizar la cantidad de personas, porque después de la Segunda Guerra Mundial las víctimas se contabilizaron respecto a quienes fueron muertos por la guerra en general, pero nunca metieron la cantidad de las personas que murieron por enfermedades. Sí, porque al final de cuentas pues era una enfermedad, era una muerte natural aparentemente. Exacto. Sí, es que prácticamente ellos contabilizaron a quien tenían enlistado y lo demás fue daño colateral. Así es. El gobierno de China actualmente tiene los vestigios de este laboratorio, lo poco que quedó sigue en pie y es como una especie de atracción turística,
pero ellos lo manejan como un vestigio tipo monumento de la perversidad de la humanidad. Por ahí, no sé si producción nos pueda apoyar, la última imagen que tenemos es cómo se ve actualmente, lo último que queda del complejo del Escuadrón 731. No sé si aquí lo podemos ver. Es prácticamente nada, un monumento a la perversidad y al genocidio que cometieron contra China y también contra los prisioneros de la Unión Soviética. Por eso les digo, China solamente espera la oportunidad de poder vengarse contra Japón y Japón lo sabe. Y sí. Para la desgracia de Japón, recordemos que él, por ser perdedor de la Segunda Guerra, pues no tiene ejército. Tiene su autodefensa, pero bueno, está por cambiar eso en estos días. Tengo entendido que están llevando ahí unas enmiendas dentro del gobierno para que Japón pueda tener de nuevo un ejército. Y créanme que esos japoneses solo quieren la revancha. Sí. Porque, bueno, no salieron tan victoriosos al final también de la guerra. Y pues bueno, gente, hemos llegado al final de este tema. Esperamos de verdad que no solo les haya gustado, sino les haya parecido entretenido en el aspecto de que es historia, ¿sí? No decimos que les haya gustado por ser morbos, sino que es una parte de la historia que tiene que ser contada y que la gente debe conocer para que sepan de dónde vienen todos estos avances que ahorita actualmente gozamos, porque muchas de esas enfermedades hoy en día pueden ser curadas, y me pesa decirlo, pero es gracias a persona, este hombre, no sé cómo llamarlo, que pues tenemos estas vacunas, o por lo menos el hecho también de que prácticamente saben en cuánto tiempo se desangra una persona, es prácticamente a ellos. Sí, cómo amputar una extremidad es gracias a ellos. Sí, los avances médicos son impresionantes, pero creo que no están justificados, y menos a esa cantidad de asesinatos. Claro, no hay manera de decir que pudo haber sido con menos, quizás sí, pero bueno, las cosas pues mira, por aquí, bajo otras circunstancias creo que se pudo haber llegado a la misma investigación. Por aquí Cobra LM nos comenta, me recordó a Hitler. Como lo comentábamos, es prácticamente lo mismo, pero a gran escala. Sí, esto fue a gran escala. Hitler sí llevó experimentos, incluso otros más complejos, pero también hay muchos. Eso es otro tema, también la unidad de Mengele es otro tema que nos gustaría también traer. Aquí nos pone como otro tema, Hitler usaba tecnología supuestamente de seres de otros planetas y usaba esoterismo, ocultismo. Sí, de hecho es muy sabido que él buscaba, pues sonará a película también de Marvel, pero él buscaba todo lo relacionado con Thor y Odín y demás. Sí, deidades paganas. Para llevar a cabo o es muy sabido también que buscaba la lanza con la que mataron a Cristo. Sí. ¿Cómo se llama? La lanza de Longinos. Algo así. La lanza de Longinos. Que él dedicó gran parte de la guerra y mucho presupuesto para encontrarlo. Creer que tenía poderes especiales. Es que se supone que quien lo tenga es la persona más poderosa del mundo. Sí, es lo que les digo, es un tema que es enorme, hay muchísimas cosas que también los vamos a tener más adelante, no más denos chancita, porque ese tema en particular tiene muchísimo, eso lo tendríamos que hacer incluso en 2 programas, porque es muchísima información. Pero agradecemos a Cobra este dato, y de verdad, gente, pues estamos muy agradecidos porque el día de hoy, pues, nuestra primera transmisión con estrellas, muchísimas gracias por ello. Nos estuvo dando para arriba a ver las donaciones. De verdad no tienen ni idea de cuánto nos ayuda esas donaciones. Yo sé que es pequeño, yo sé que a veces la economía no ayuda mucho como está actualmente, pero créanos que estos 20 pesitos que tal vez ustedes se gasten van a ser utilizados para darles mejor contenido todavía. Y se va a ver la gran diferencia aquí. Exactamente. Pues bueno, yo creo que unos saluditos antes. Claro, por supuesto. Aquí Jorge Álvarez, que nos envió 10 estrellotas. Kiané Morales, 75 estrellas. Cristal Morales, que estuvo mandando sus estrellitas por ahí. Peyi Moncada, que estuvo por aquí comentando también. Pura gente guapa, no los escucho. Creo pues que está trabajando.
Saludos a Brian La Sola también, que nos está viendo y que es súper fan, no deja de compartir. Muchas También mandó unas gracias. estrellitas por ahí, creo. Creo que sí. ¿Quién más? Pues a Cobra, precisamente, que todos los programas nos ayuda a complementar la información que traemos nosotros. Muchísimas gracias, que estás ahí siempre comentando y ayudándonos a complementar todos nuestros temas. Así es, gente. Y pues nada, pues vamos a despedirnos, ¿qué les parece? Bueno, gente, yo soy William Hernández, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos para el próximo miércoles con otro tema más interesante. Yo soy Jorge Alonso, es un gustazo haber estado este miércoles aquí también con ustedes transmitiendo y nos estamos viendo pronto. Así es, gente, y bueno, pues yo soy su anfitrión y amigo George Pantano y no nos queda otra más que desearles una muy bonita noche Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.